Bueno, yo primero le voy a decir dos palabras, que ya lo dijo el gobernador, qué cosa es la academia. La academia es una joya escondida un poco, porque no está demasiado conocida como institución, porque depende directamente del Papa. La academia fue fundada en 1603 por el príncipe Cesi y el líder de la primera generación fue Galileo Galilei. El Papa Borromini era muy amigo de Galileo y entonces Galileo, ya cuando fue Papa, tenía un amigo Papa y escribió ya todo lo que quería, y escribió sobre todo el libro sobre los grandes sistemas, y allí pone como afirmación absoluta la intuición que tenía de que, como todos ustedes saben, el centro era el Sol y la Tierra giraba en torno al Sol, cosa que era una revolución, porque toda la visión primitiva, física, como sabemos, decía que la Tierra estaba firme. Bueno, en vez de hacerlo como una hipótesis, porque todavía no lo podía probar, él decía que la prueba era el movimiento de las mareas, pero realmente no era esa la prueba. Tuvo algunos de la curia, no el Papa, le hicieron un proceso, el cardenal Bellarmino, y el proceso no llegó a nada porque estaba muy protegido por los mismos cardenales y por el Papa no quiso firmar, así que nunca tuvo ninguna condena. Nunca tuvo ninguna condena. Naturalmente fue siempre considerado un hombre extraordinario, y todos los papas, y la prueba está que hasta Pío XII, en el mármol que tenemos en la academia, lo considera el líder de la primera generación, era una especie de oráculo divino. Una especie de oráculo divino. Y es el modelo de nuestros académicos. La academia continua, hemos celebrado 400 años en el 2003, y se ocupa, y fue reconocido esto por los otros presidentes, de dar una opinión autorizada sobre los grandes temas emergentes. El problema de qué cosa es la muerte, el problema, bueno, qué pasa en el mundo de la astrofísica, las grandes novedades de la física, las grandes novedades de la biología, todos esos temas. Y a diferencia de las otras academias del mundo, que son muy importantes porque distribuyen honores, reconocen, la función de una academia es reconocer que uno sabe mucho y le reconoce un honor, y distribuyen honores, digamos, pero no siempre estudian juntos un tema y sacan conclusiones. La nuestra está obligada, y eso fue reconocido por los otros presidentes, porque es muy internacional, porque no es de un Estado, donde todos son iguales en dignidad los académicos y donde todos discuten un mismo tema, aunque sea de otras disciplinas dentro de las ciencias naturales, pero discuten, por ejemplo, el tema del cambio climático, los especialistas, pero después también entran los físicos, los astrofísicos, finalmente los economistas. Así que realmente tiene un método que viene reconocido por primera vez, y un método nuevo, que es llegar a conclusiones. Y esas conclusiones no son la opinión del Vaticano, son la opinión de los académicos del Papa. La opinión de los académicos del Papa. A veces el Papa la sigue, a veces el Papa no la sigue. Y eso también es muy interesante. O sea, no es un ministerio del Papa que tiene que aplicar la política del Papa, digamos así, como son en general los ministerios. Al contrario, son pensadores que le ofrecen al Papa ideas que el Papa puede seguir o no. Normalmente la sigue. Eso es muy interesante. Y realmente todos los papas han usado la academia. Nuestro presidente decía que si uno hace comparaciones con las otras academias del mundo, que se fueron fundando después de la nuestra, porque la Academia de Inglaterra, que es la otra que vino después, fue en 1650, la de Francia fue en 1680, etc.
Mazarino. Bueno, la primera de América es la cubana, no la de Estados Unidos, es Cuba, y fue en 1700. Todos estos presidentes vinieron y reconocieron que también el método nuestro de llegar a conclusiones es muy importante. O sea, no solo históricamente, sino el método de llegar a conclusiones. El trabajar juntos y llegar a conclusiones. Naturalmente, si uno tiene 35 premios Nobel, cuando se hace un congreso siempre es interesante, porque lo que dice siempre estos premios Nobel, sobre todo en el campo de la física, tienen una cuarta marcha, digamos. Pero cuando están juntos y llegan a conclusiones, todavía eso es más enriquecedor. Y aquí entroncamos con la encíclica Laudato Si. El Papa Francisco, con esa visión veloz que tiene de las cosas, y además que las sabe entrar en el núcleo del problema, enseguida apenas lo nombraron Papa, lo primero que dijo a los periodistas es: hay un cierto problema con la naturaleza, ¿no es cierto? Esta frase la dijo apenas lo nombraron Papa. Y ya nos dimos cuenta que estaba muy interesado en el tema, que verdaderamente yo no sabría decir dónde le empezó el tema del clima y del planeta. Yo creo que tal vez en Aparecida, tal vez aquí, eso no lo sabría bien decir. Lo cierto es que desde el primer momento se puso a tratar de dar una visión sobre este tema, digamos, global del planeta Tierra. Y entonces, naturalmente, juzgó las dos tesis y finalmente adoptó las dos tesis principales que surgieron de la academia y que se reflejan en Laudato Si, en la descripción, digamos, de la encíclica. ¿Qué cosa dice? Dice, naturalmente, primero con una visión teológica muy positiva, porque es una visión teológica que asume ya la idea de la evolución. Por primera vez, clarísimamente, es no evolucionista, pero sí asume la idea de la evolución. De hecho, cita a otro jesuita, que se llama Teilhard de Chardin, que es el primero que intenta dar una dimensión filosófica y teológica a la idea de la evolución. Es el primero que intenta dar una dimensión filosófica y teológica a la idea de la evolución. La otra cosa importante que está con esto, porque esto lo vemos, que hay un cambio climático y que más o menos eso es por un exceso de anhídrido carbónico, lo podemos casi ver. Pero lo otro es la causa de eso. Es no el Sol, porque los ciclos solares son de milenios y esto pasa en los últimos 50 años, sino que la causa de eso es la actividad humana que, utilizando el material fósil, produce este calentamiento global. Siempre la actividad humana ha influido en la Tierra. Cuando había pocos habitantes, cuando tiraban flechas, ya influían en la Tierra. Pero ahora la actividad humana no solo influye, sino que determina el clima. Y lo determina calentándolo. Lo determina produciendo la alteración del ciclo del agua. Lo determina en un sentido negativo. Por eso el Papa, en el párrafo 22 de la encíclica, 23 de la encíclica, dice exactamente esto: la comunidad científica hoy dice que la actividad humana que utiliza el material fósil, es decir, petróleo y carbón, produce el calentamiento global. Y esta es la tesis que viene diciendo la Academia del Papa desde hace 20 años o más. Y esta es la tesis que viene diciendo la Academia del Papa desde hace 20 años o más.